Hola, mi nombre es Ana Macarena Turri. Esta es la ayudantía 3 de mecánica de fluidos, en la que veremos un problema de fuerza sobre superficies. Ahí les dejo mi mail para que me manden un correo si tienen alguna duda sobre la ayudantía. Vamos a repasar algunos conceptos. Primero, las presiones que existen al interior del fluido van a generar fuerzas sobre las superficies que están en contacto con el fluido. Estas fuerzas hidrostáticas se ejercen de manera normal a la superficie. Para calcular esta fuerza nos vamos a descomponer en fuerza horizontal y fuerza vertical. La fuerza horizontal se calcula multiplicando la presión en el centro de gravedad por el área proyectada. El área proyectada es como una proyección 2D de la superficie sobre la que estamos ejerciendo la fuerza, y hay que tener ojo acá porque la presión en el centro de gravedad es ρ por g por la profundidad a la que se encuentra mi centro de gravedad, desde la superficie libre hasta el centro de gravedad del área proyectada. La fuerza vertical sobre superficie se calcula como el gamma del fluido que ejerce la presión por el volumen elemental que hay entre la superficie en cuestión y la superficie libre. Eso lo van a entender mejor con el ejemplo que viene a continuación. El punto de aplicación de la fuerza horizontal va a ser la profundidad del centro de gravedad, que acá por un tema de notación dice Y, pero es lo mismo que el HC, más el momento de inercia del área proyectada de la superficie, partido en la profundidad del centro de gravedad por el área proyectada. Vamos a leer el problema ahora. Dice, una represa tiene un muro de contención de forma parabólica, como se muestra en la figura. La suma ancho unitario, o sea, perpendicular a la hoja, hay 1 metro. Mide 1 metro el muro de contención. Primero vamos a calcular la fuerza neta que actúa sobre el muro. Para calcular la fuerza neta la vamos a descomponer en horizontal y vertical. Vamos a calcular el punto de aplicación de la fuerza resultante y después lo vamos a evaluar numéricamente para comparar estos números. Como un bonus vamos a comentar si para contener el embalse sería mejor haber construido un muro rectangular vertical, es decir, como solo esto, en vez de una contención parabólica. ¿Ya? Y lo vamos a evaluar esa situación. Acá tenemos que ver que la forma nos dan una función para la forma de la represa, o sea, del muro de contención. Y eso, vamos con el desarrollo. Ya, entonces, en este problema 4 nos dicen que tenemos esta represa que tiene agua acá. Imagínense que el agua está todo acá y llega acá y tiene contacto con esta superficie. Tiene una forma parabólica escrita por esta ecuación y tiene ancho unitario perpendicular a la hoja. Entonces, en la A nos piden calcular la fuerza neta. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, para calcular la fuerza neta, las vamos a descomponer en horizontal y vertical. Primero vamos a calcular la fuerza horizontal. Entonces, para calcular la fuerza horizontal, como habíamos dicho, su fórmula es la presión sobre el centro de gravedad por la profundidad a la que se encuentra el centro de gravedad del área proyectada. ¿Sí? Porque, o sea, perdón, por el área proyectada. ¿Ya? Y la presión en el centro de gravedad es ρ por g por la profundidad a la que se encuentra el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, acá, si nosotros vemos como una versión 2D como el área proyectada de la superficie que va hacia adentro de esta represa, cuando la proyectamos en 2D así, vamos a ver esto. ¿Sí? Que tiene su centro de gravedad como es un rectángulo justo también. ¿Ya? Entonces, la presión sobre el centro de gravedad va a ser igual a
Rho por G por la profundidad, ya que el agua llega hasta acá. La profundidad a la que se encuentra el centro de gravedad es Z0 medios. ¿Ya? Y el área proyectada, entonces, esto valdría 1, que es como es el área proyectada, en el fondo yo la hice así, para que ustedes lo pudieran ver. Esto vale 1, que es hacia adentro, y esto vale Z0. ¿Sí? Entonces el área proyectada vale Z0 por 1. ¿Ya? Así la fuerza horizontal es Rho G Z0 elevado al cuadrado partido en 2, o no sé, ya lo voy a escribir, ¿no? Es igual a Rho G Z0 al cuadrado partido por 2. Ahí sí se ve. Y esto es igual a gamma Z0 partido por 2. Y ahora vamos a calcular la fuerza vertical y la voy a borrar la pizarra. Ya, entonces, en el resumen de conceptos que habíamos dicho que la fuerza vertical era el gamma del fluido que está en contacto con la superficie por el volumen en el fondo que está sobre la superficie, o sea, entre la superficie y la superficie libre del agua, ¿sí? Y todo el fluido que está entre la superficie y la superficie libre del agua es esto, ¿sí? Entonces este es el volumen que nosotros queremos calcular, ¿ya? Entonces primero vamos a calcular ese volumen y vamos a tener que usar un integral. Entonces, a todo este volumen, que tiene ancho unitario 1, que es un rectángulo, que es x0 por z0 por 1, x0 por z0 por 1 hacia adentro, le vamos a restar 1 por, que es el ancho unitario hacia adentro, por esta área. O sea, perdón, por esta área. Se lo vamos a restar a todo el cuadrado para poder obtener esta, ¿verdad? Entonces esta es 1 por la integral de 0 a x0, que quiero integrar en todo esto, de z0 por x partido en x0 elevado a 2 de x, que en el fondo es la función que nos dan acá de la altura de la parábola, ¿sí? Entonces nosotros vamos a calcular esta área, la vamos a multiplicar por 1 para tener un volumen, y se la vamos a restar a este volumen, que es un rectángulo, para obtener solamente la de adentro. ¿Ya? Entonces este volumen va a ser igual a x0 por z0 menos z0 tercios, que es igual a 2 tercios x0 z0. ¿Ya? Entonces voy a borrar acá finalmente la fuerza vertical va a ser igual a gamma por 2 tercios, para los que no se acuerdan, gamma es el peso específico y es igual a Rho por G. ¿Ya? Entonces ahí ya obtuvimos la fuerza vertical. Pero nosotros lo que queríamos era la fuerza neta, o sea, la fuerza total. Entonces, voy a borrar acá. Lo que vamos a hacer es decir que la fuerza neta es igual a raíz de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado. ¿Sí? Y si hacemos todo este procedimiento, vamos a ver que gamma z0 por la raíz de z0 al cuadrado cuartos más 4 menos. Esto es como sumando los términos que se pueden y simplificando al máximo posible.
es lo que les tiene que dar entonces la fuerza total. ¿Ya? Esta es una H de horizontal y esta es una B de vertical. ¿Sí? Ya, entonces vamos a pasar a la B. Ya, entonces en la B nos piden el punto de aplicación de la fuerza, ¿verdad? Primero hay que tener cuidado porque esta ecuación lo que nos entrega es el punto de aplicación de la fuerza, pero desde la superficie libre, o sea, desde acá hacia abajo. ¿Cuánta distancia tengo que hundirme para llegar al punto de aplicación? ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que nos van a pedir un momento de inercia. Entonces, va a ser el momento de inercia de esta área proyectada, ¿ya? Y el eje de posible rotación de esta área proyectada, debido a la presión del agua, va a ser este. Y que en el fondo podría hacer así, el muro. ¿Sí? Entonces va a rotar respecto a este eje. Entonces, para sacar ese momento de inercia, nosotros sabemos que el momento de inercia de un rectángulo es igual a b al cubo, partido en 12, donde b es, en el fondo, la línea que es perpendicular al eje de rotación, en este caso z. Entonces, nuestro momento de inercia va a ser igual a 1, que es el que es paralelo al eje de rotación, por z0 al cubo, partido por 12. ¿Sí? Porque la fórmula dice partido por 12. Entonces vamos a reemplazar acá los otros términos y vamos a tener que ZC es igual a ZG, que es la profundidad del centro de gravedad, que habíamos visto que era Z0 medios, más el momento de inercia, que es 1 por Z0 al cubo partido en 12, partido en, de nuevo, ZG, que es Z0 medios, por el área proyectada, que es Z0 por 1. ¿Sí? Entonces, si resolvemos esto, nos va a quedar Z0 medios más Z0 sextos, y eso va a ser igual a 2 tercios Z0. Justo se me acabó el espacio, pero es el resultado de esta ecuación es 2 tercios Z0. Entonces el ZC que nos da la fórmula es 2 tercios Z0. Entonces, como les había dicho antes, hay que tener cuidado con esta fórmula porque me da, yo tengo mi eje de coordenadas acá abajo, y lo que esto me da es que el punto de aplicación está a 2 tercios Z0 desde la superficie libre. Entonces vamos a encontrarlo desde el eje de coordenadas, ¿verdad? Voy a borrar y lo sumo. Entonces, para saber el punto de aplicación de la fuerza horizontal, a Z0 le vamos a restar 2 tercios Z0, para así obtener la distancia desde el eje coordenado hacia arriba. ¿Ya? Y eso es Z0 tercio. Entonces, ahora lo que nos toca es el punto de aplicación de la fuerza vertical. ¿Ya? Esto se calcula con la fórmula del centroide de esta volumen en el fondo, que es este va a ser el punto de aplicación por el volumen igual a la integral de x por el de b. ¿Sí? Eso es lo típico que se veía en estática y dinámica. ¿Ya? Entonces sabemos que el volumen va a ser igual a 1, que es el ancho unitario por el área, y
el de B es igual a 1 por el de A. ¿Sí? Y a su vez el de A es la altura por el de X, ¿verdad? ¿Sí? La altura que está dada por la función que nos dan por el de X. Entonces vamos a reemplazar este de B por 1 por dA, donde dA es esto, y vamos a reemplazar aquí el volumen por esto. Voy a borrar para poder seguir trabajando. Entonces, ahora vamos a tener que XC por A es igual a la integral de 0 a X0, ya porque A es el volumen, que es esta área en el fondo, por X por la altura que nos da la función para integrar en el área. ¿Ya? Entonces, si desarrollamos esto, nos va a dar que el punto de aplicación de la fuerza vertical es igual a x elevado a 2 partido en 2, z0, menos z0 tercio, x elevado a 3 partido en x0 elevado a 2. Todo esto evaluado de 0 a x0. ¿Sí? Y acá va 2 tercios z0 por x0 partido por 1. Ya, entonces, esta área es la área que está multiplicando acá el XC, que les podría parecer medio raro porque todo el tiempo hemos trabajado con el área proyectada, pero esta área, si se fijan, es el volumen que habíamos obtenido del agua que había acá encima de la superficie, partido por 1, ¿ya? O sea, es esta área, ¿sí? Que la habíamos obtenido anteriormente. Entonces, ya no estamos trabajando, cuando trabajamos con el punto de aplicación de la fuerza vertical, ya no estamos trabajando con el área proyectada, sino que el área con la que el líquido tiene contacto. O sea, el área del, en el fondo del volumen con la que el líquido tiene contacto. O sea, toda esta superficie que se ve acá. ¿Sí? Ya, entonces, el resultado de esto, voy a borrar para poder escribírselos, es XC igual a 3 octavos X0. Entonces, acá, lo importante, esto era 3 octavos X0 para que lo anoten, porque lo voy a borrar. Acá algo importante de notar es que si ponemos este punto de aplicación, ya el punto de aplicación entonces que nos dio era 1 tercio Z0, 3 octavos X0. Entonces, si nos ponemos en este punto de aplicación, contando el X desde acá y el Z desde acá también, nos vamos a dar cuenta que está a 1 tercio Z0 y 3 octavos X0, siendo todo esto X0. Entonces nos podemos dar cuenta que el punto de aplicación no necesariamente se va a encontrar en la pared, ¿sí? Entonces acá vamos a tener una fuerza vertical, una fuerza horizontal y la fuerza neta, que es la que está acá, con cierto ángulo, ¿ya? Y vamos a encontrar este ángulo de aplicación.
¿Ya? Entonces este ángulo de aplicación va a ser la arcotangente de la fuerza vertical tiene la fuerza horizontal, ¿verdad? En el fondo, cateto opuesto partido en cateto adyacente. Y acá voy a borrar. Esto nos da que alfa es igual a la arcotangente de menos gamma 2/3 x0 por z0. Se mezcló con el 1. Partido en la fuerza vertical, que es gamma z0 al cuadrado medios. O sea, la fuerza horizontal, perdón. La de arriba es la vertical. Y eso finalmente nos da que alfa es igual a la arcotangente de menos 4/3 x0 partido en z0. ¿Sí? Entonces, esa sería la respuesta final de la B. Ahora vamos con la C. Entonces, en la C nos piden simplemente evaluar numéricamente para x0 igual a 10 y z0 igual a 40. Entonces, la fuerza horizontal, si la evaluamos, nos va a dar z0 elevado a 2 partido en 2 por 9800, que es el gamma. Y eso nos va a dar 7,84 por 10 a la 6 newton. Esto es un 6 por 10 a la 6, por si no se nota. La fuerza vertical nos va a dar gamma, que es 9800, que es ρ por g, por 2/3 por 10, que es x0 por 40, que es z0. Y se nos da 2,613 por 10 a la 6 newton. ¿Sí? Ya, el punto de aplicación, si lo evaluamos, sabíamos que era 3/8 x0 coma z0 tercios. Entonces 40 tercios. Eso nos da 3,75 13,3 periódico, todo eso en metros. ¿Sí? Ahí se ve 3,75, 13,3 periódico, todo eso en metros. Y finalmente nos queda evaluar el ángulo. Voy a borrar acá para ponerlo. Y el ángulo, si lo evaluamos, nos da arcotangente de menos 4/3 por x0 partido en z0. Y eso nos da un ángulo de menos 18,43 grados. ¿Sí? Entonces con eso terminaríamos la C. ¿Ya? Nos queda una última pregunta planteada en el enunciado que nos decía, ¿qué sería mejor? Si poner una contención del agua parabólica o rectangular. Y nos decía, evalúelo con como usted estime conveniente. Lo más lógico es evaluarlo en torno al momento que se genera acá. ¿Sí? Entonces voy a borrar y vamos a hacer esa evaluación. Entonces, en el caso parabólico vamos a tener una fuerza horizontal aplicada a z0 tercios, ¿verdad? Y una fuerza vertical aplicada a 3/8 x0. ¿Sí? Entonces, podemos calcular la sumatoria de momentos que nos genera esto,
que es el momento, que es lo que queremos despejar, más, vamos a ver la fuerza vertical, va así, o sea, el brazo de la fuerza vertical, desde el origen es así, y luego así, así, así. Entonces es un momento positivo. ¿Ya? Entonces la fuerza vertical por el brazo, que es x0 menos 3 octavos x0, porque en el fondo es, yo me equivoqué, estamos midiendo el momento acá. Entonces el brazo es esto, ese sí es positivo, entonces es x0 menos 3 octavos x0 me da este brazo de aplicación del torque. Menos, ya la fuerza horizontal va a llevar un menos porque en el fondo desde acá el brazo va a ser así y así. Entonces me va a quedar mirando hacia abajo, ¿sí? El dedo. Entonces es negativo. Y eso sería la fuerza horizontal por el brazo, que es 1/3 Z0. Y yo quiero que la sumatoria de momentos sea 0. Entonces despejo el momento que me generan estas dos fuerzas. Y si lo despejo me da 88, despejando la fuerza vertical y la fuerza horizontal, que ya sabemos cuánto vale, me da 88,183 por 10 a la 6 newton por metros. ¿Ya? Entonces, este número lo vamos a dejar anotado acá para calcularlo con el momento horizontal, o sea, con el momento cuando la pared es solamente una pared rectangular. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar ahí. Y vamos a calcular el caso en que la pared es solamente un rectángulo. Si tenemos esto, y vamos a tener acá el momento, entonces vamos a tener solamente una fuerza horizontal actuando, porque no hay como una superficie horizontal que tenga una fuerza vertical encima, en el fondo. Entonces, solamente va a haber una fuerza horizontal. Y como el área proyectada va a ser la misma, si calculan la fuerza horizontal que genera el agua que va a haber acá, sobre esta pared va a ser la misma obtenida para este caso, ¿sí? Entonces esta se va a aplicar también a 1/3 Z0. Pueden comprobarlo calculando. Entonces la sumatoria de los momentos, yo creo que sea igual a 0, es igual a este momento M, y de nuevo la fuerza horizontal va a ir así desde el origen, va a ser así, entonces va a ser negativa, por el brazo que es 1/3 Z0. ¿Ya? Y la fuerza horizontal ya sabemos que es, la calculamos antes, y buscando ese cálculo, lo reemplazamos acá, y el momento nos va, o sea, esto es igual a 0, despejamos el momento, la fuerza horizontal la habíamos calculado antes, y esto nos va a dar 104,53 por 10 a la 6 newton por metro. ¿Ya? Entonces, la compuerta parabólica es mejor porque reduce el momento que se genera acá. ¿Ya? Entonces, en el fondo tiene que ser un poco menos resistente. Tras menos momento se generan las fuerzas de presión sobre esta parte de la contención, va a ser mejor para evitar que pueda suceder un accidente. Entonces, ese ha sido el problema 4 de la ayudantía 3. Espero que hayan entendido, y si no, les dejé mi mail al principio, me pueden mandar un correo. Gracias. Esto que llegan como la luz es un 10 a las 6.